Bien, chicos, continuando con nuestra segunda sesión en estos pequeños videos explicativos y todo lo relacionado a la época de la colonia, vamos a darnos cuenta sus características principales y sobre todo cómo se limitaba a toda la cuestión del acceso a la educación en esta época. De qué manera se limitaba en las escasas escuelas, manteniendo por algunos conventos, las parroquias, toda la cuestión, ¿verdad?, que sin embargo pocos podían asistir a estos establecimientos, que además no contaban con la infraestructura adecuada. Por eso de pronto se acondicionaban las iglesias, los conventos, los patios de las iglesias para poder impartir algunas de las enseñanzas. En cuestión de la gran parte de la formación, pues se realizaba al interior del hogar. Y en el caso de la clase alta, o bien en los talleres, en calidad de aprendiz de algún oficio o en las labores agrícolas. Existían 4 tipos de establecimientos de primeras enseñanzas: las escuelas de mínimos, de menores, de mayores y de latinidad. A las 2 primeras, las más numerosas, se asistían especialmente para aprender a leer, escribir y rezar. En las escuelas mayores se enseñaba, además de la gramática, los principios de aritmética, catecismo y escritura por medio del dictado. Las escuelas de latinidad eran las más excepcionales y conducían a estudios superiores. En 1803 solo había una latinidad, en el resto de las provincias hacían unos cursos separados de latín para los que quisieran incorporarse a él. Recuerden que dentro de la lengua nativa, ¿verdad?, pues de pronto no era permisible esta comunicación, era necesario algunos intérpretes y era necesario también enseñar el castellano. Las primeras escuelas, los primeros instructores dentro de lo que era Pedro de Garán y como fundador de la pedagogía, y se enseñaba precisamente la cuestión del castellano. Ciertas escuelas se incluía el latín, ¿verdad?, para todos estos naturales. Todas las personas que vivían en esa época, ¿verdad?, en la Nueva España, y que era necesario para su educación. Uno de los pocos documentos que ilustran de las escuelas sostenidas por el Cabildo y particulares, pues data, ¿verdad?, que fue realizado por don Manuel de Ingloyen, comisionado por el presidente de la Real Audiencia, don Luis Muñoz de Guzmán, debido a las numerosas denuncias y acusaciones tanto de crueldad en los castigos infligidos, ¿sí?, en ese tiempo por los maestros a los niños, como del abandono en que se encontraban las escuelas y el poco provecho que sacaban los alumnos de la enseñanza impartida. Como al pasar del tiempo se da esta evolución paulatina, estos cambios de esta educación rígida, cómo se trata, ¿verdad?, de la cuestión religiosa enfatizada dentro de lo que era en la nobleza, pues obtener grandes cargos, ¿verdad?, y en los indígenas esa sumisión, esa obediencia en los nuevos pobladores, ¿sí?, con el fin de integrar ideológicamente a la nación, ¿sí? Esa era más que nada una de las finalidades de la época de la colonia. Hablábamos también de cómo se dan estos monasterios, cómo llegan los jesuitas a ayudar, cómo se iban durante las jornadas del día por las calles, cantando, evangelizando, haciéndoles bien toda la cuestión religiosa a todos los niños, y sobre todo una gran influencia, ¿sí?, la cuestión del catecismo, cómo era enseñado, cómo para poder comunicarse hablábamos de que estudiaban las lenguas, se procuraba, ¿verdad?, esa comunicación y el entendimiento, sobre todo en la cuestión evangelizadora, y que estaba principalmente los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, y que a finales del siglo XVI se hablaba, ¿verdad?, de esa aparición de profesores particulares. Los métodos que se utilizaban era la predicación, los medios pictográficos para poder comunicarse. Recuerden que estaba toda la cuestión de los códigos, y estaba el humanismo, la persona humana y su valor trascendente. Aquí ya incluía la cuestión de la antropología y de la historia. Se da la fundación de las escuelas, hablábamos de las indígenas, algunos internados, donde asistían los criollos, los mestizos y las mujeres.
la educación elemental, medio superior y posteriormente las universidades. Se da la cuestión de la Universidad Tlatelolco, ¿sí? Todas estas grandes instituciones que dieron la oportunidad de asistir quien tenía, pues precisamente, ¿verdad?, los medios para su asistencia, porque posteriormente se da también la educación privada, que era para pocas personas su asistencia. Entonces es importante, chicos, que vayamos enfatizando todas estas cuestiones, lo de las mujeres también, de qué manera era posible su educación. Recuerden que iniciaban en la casa, ¿verdad?, junto a sus padres, y de qué manera era permitido el que ellas tuvieran esta educación, esta preparación, y en esta época sobre todo la cuestión religiosa. Sí, es importante que vayamos enfatizando todos estos contenidos de enseñanza, todas estas creaciones que se dan en el siglo XVI, inician las primeras bibliotecas, toda la cuestión que hablábamos de la industrialización, de qué manera se da la cuestión de las imprentas, y sobre todo porque querían enseñar los pasajes de la Biblia, por eso se hablaba de pictografía, de qué manera las distintas imágenes permitían un mejor entendimiento, ¿verdad?, de estos pasajes descritos. El surgimiento de varios modelos educativos según el contexto político, social, económico de la época, y la secularización de los estudios, el prestigio, la sabiduría del maestro, los pilares básicos de la forma de educar. ¿Sí? Es importante que vayamos enfatizando de qué manera la Iglesia depositaría la sabiduría occidental, lógicamente, con privilegios de maestros universales, ¿verdad? Esta cuestión que comenzaban a reclamar su derecho de enseñar, y que en el siglo XVIII la presencia de nuevas corrientes modernas, la fundación de planteles, la abertura de un real estudio de botánica, los colegios de minería. En el siglo XIX se propone la secularización de la educación y quitar los bienes a la Iglesia. Todos recuerden que va dentro de la historia de México y de qué manera se viene paulatinamente a raíz de entre los liberales, ¿sí?, se da los conservadores, de qué manera se da toda la cuestión de la independencia, cómo se firma este Tratado de Cádiz, de qué manera vienen los derechos y las defensas en cuestión de la educación en el plano económico, político y social, ¿verdad?, de la época, y que dura poco tiempo. Posteriormente, ¿verdad?, cuando se da todo el origen de la reforma, todas las leyes de reforma, cómo se da esta ley orgánica, cómo vienen estos cambios estipulados, ¿sí? Ya venimos hablando de 1847, ya estamos abarcando otros siglos, pero que viene a raíz de la conquista, todos los cambios y sobre todo en el complejo proceso de la educación, ¿sí? El surgimiento de la escuela lancasteriana, dar a los niños de escasos recursos una educación primaria, rápida y económica, y los docentes de estas escuelas eran pagos con despensas por parte de los padres de familia, ¿verdad? Cómo se va dando paulatinamente esta cuestión de los gremios, los derechos hacia los maestros, ¿sí? Y que es importante cómo a raíz de todas estas reformas, pues se da lo que en la actualidad conocemos, ¿verdad? Cómo se da esta educación laica, gratuita, y cómo se desprende también el que no tenga influencia la cuestión religiosa, como era a principio de esta educación colonial, educación del virreinato, educación de la Nueva Hispana, como se le conocía, ¿verdad? Y que tenía gran influencia sobre todo la cuestión evangelizadora. En pasar del tiempo, cada una de las transformaciones y las evoluciones, hemos realizado mucho énfasis en decir que somos seres cambiantes en un mundo cambiante, ¿verdad? Y que nos permite precisamente la educación. La presencia de las mujeres, recuerden que al principio, la semana pasada veíamos en esta época prehispánica, cómo estaba muy limitada la cuestión de la educación en las mujeres. A ellas se les preparaba en casa, se les instruía para las cuestiones domésticas, porque más que nada la finalidad era que a los 16 años, que cumplieran cierta edad, ¿verdad?, ellos estaban en matrimonio, eran
mujeres recatadas, cuidando su integridad, toda la cuestión de la sexualidad y de qué manera dentro de lo que era la educación en la época colonial, pues fue precisamente también esas casas o esas cuestiones amigas que se daba para la instrucción de las mujeres. Se hablaba también, ¿verdad?, que quien tenía ciertas dotes o cierta inclinación hacia ser sacerdotistas, cuando se hablaba de las divinidades. Ya dentro de lo que es el cristianismo, ¿verdad?, pues se habla de una religión monoteísta, cómo se da el catolicismo, cómo se da toda esta cuestión evangelizadora y sobre todo en las escuelas, tanto públicas como privadas, de qué manera se vienen dando los asentamientos de esta educación pública como se conoce en la actualidad, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es el papel de la mujer en la educación en el México antiguo, recuerden que la sociedad mexicana, como las sociedades nahuas en general que hablábamos, ¿verdad?, tenía reservados casi todos los puestos del sacerdocio, la judicatura, la milicia, el gobierno para los varones. Y por lo tanto a las mujeres no se les permitía el acceso a la educación escolarizada. Por lo tanto a las mujeres no se les permitía, ¿verdad? Y entonces la mujer estaba más relacionada con actividades relacionadas en el ámbito doméstico, hilar, tejer y cocinar, criar a los niños, cuidar la huerta. Algunas mujeres pasaban un periodo de reclusión dentro de ciertos templos. Hablábamos de que se ocupaban de barrer, de encender el fuego, de hacer ofrendas, y que los varones, ¿verdad?, eran los que estaban obligados a asistir a ciertas escuelas. Dentro de este periodo que hablábamos posclásico, toda la cuestión que era sinónimo, dentro de lo que era la valentía combatiente y lo opuesto a la conducta de la mujer. Cuando se quería insultar a un guerrero enemigo le llamaban mujer, que era aquel que no era valiente, pues era femenino. Y desde las ceremonias de ofrecimiento de los templos, pues se hacía la promesa de llevar ahí su educación. Recuerden que hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, toda esta cuestión que se declaraba con júbilo y que sin no regalar nuestro Señor pues algunos collares, algunas plumas preciosas, y de qué manera se daba dentro de lo que era el Ispucali o casa de doncellas, ¿verdad?, que se mencionó en varias ocasiones, y algunos paisajes dicen que algunas mujeres iban, es decir, a un templo o a una casa comunal. Es importante ir reconociendo cuestiones de evolución en este sentido, ¿sí? Es importante también recordarles que dentro de la educación popular pues no solo se enseñaba la escritura, la lectura, sino también la educación de la moral, la política, con el fin de tomar ciudadanos útiles y virtuosos, ¿sí? Nace toda esta ficción de una república democrática con el pasar de los años, ¿verdad?, pasando de un siglo a otro, y después de la cuestión de la independencia, dentro de lo que surge el plan de la reforma, donde los mexicanos no estaban preparados para este comienzo, ¿verdad?, este rompimiento, y comienzan toda la cuestión de imitar, ¿sí? Es importante, chicos, recalcarles estos modelos educativos. Hablábamos de este modelo escolástico, este proceso de autoridad indiscutible. Recuerden cuando hablamos de dogmas, esa verdad que no tiene discusión, ¿verdad?, y que se decía cómo estaba establecido. Dentro de la base educativa de las escuelas medievales, toda la cuestión de la gramática, la dialéctica, la retórica, ¿sí?, y sobre todo los métodos de enseñanza, que estaba dividido dentro de estos objetivos, enseñar a todos las cuestiones filosóficas, ¿sí?, del régimen español, la culturación española, atacando y destruyendo buena parte de la cultura indígena. Dogmáticamente cohibía la vida intelectual, religiosa, moral y económica de la colonia. Es importante, chicos, recalcarles, ¿verdad?, que vayamos enfatizando como venimos la semana pasada, esta semana, en el largo proceso y la trayectoria que se da durante las épocas, el contexto que se está viviendo y sobre todo en cuestión educativa. Dentro de lo que es el liberalismo, ya una vez que se asientan y con base en la Ilustración, se proclaman los derechos del hombre, la soberanía del pueblo. La instrucción debería ser favorecida por la sociedad, los ramos de la industria. La educación es puramente humana, ¿sí?,
y solamente deberían de ir dentro de lo que hablábamos de esta Constitución de Cádiz en 1812, que el pueblo tiene derecho a gobernarse y organizarse por sí mismo. La presencia del método lancasteriano, que representa una reacción contra el sistema político y religioso de la realeza y contra la organización eclesial y educativa de la época de las monarquías. ¿Sí? Es importante, chicos, cómo vamos enfatizando, ¿verdad?, cada una de estas cuestiones. Simultáneamente se viene dando la aparición, una vez que ya se viene la educación pública, pasamos al nivel medio superior, y posteriormente se da dentro de lo que es las universidades, que eran simultáneamente pontífices y reales. Fueron inauguradas en enero de 1553 en manos de clérigos, maestros laicos y nuevas órdenes regulares. Se da la difusión de la cultura superior. Sus cátedras incluían teología, filosofía, derecho, retórica, gramática. Recuerden que al principio se trataban estos frailes, estos jesuitas, estos dominicos, trataban únicamente de enseñar a leer, a escribir, y la cuestión del catecismo, ¿sí? Eso era lo primordial. Con el pasar de los años, y nos vamos dando cuenta con el pasar de las épocas, cómo se van incluyendo todas estas materias, la retórica, la filosofía, la gramática, para que fueran unas personas preparadas. Recuerden que ya que hablamos del humanismo en la educación, ¿sí? Todas estas cátedras, y que otorgaban los grados de bachiller, maestro, licenciado y doctor. Ya era una preparación adecuada a la época. Dentro de los personajes importantes en esta época se encuentra Fray Pedro de Gante, que funda el primer colegio hispano para indios, el obispo Zumárraga, que es la educación para los indígenas, Alonso de la Veracruz, que funda la primera biblioteca, don Vasco de Quiroga, que se da toda esta cuestión de los hospitales y el primer seminario, que era esta cuestión como de internados, y Eusebio Francisco Quino, quien formó los diccionarios y catecismos de la enseñanza técnica. Bien, chicos, estamos finalizando dentro de lo que es toda la cuestión de la época colonial, este fascinante mundo educativo, y que nos da la pauta precisamente para realizar estas semejanzas, ¿sí? Dentro de otros importantes componentes y dentro de sus principales representantes, se hablaba un poco de la educación de las mujeres, cómo existía, ¿verdad?, esta educación en casa, y de qué manera existían las amigas que enseñaban a leer y a escribir, porque lo más que podían aspirar era a casarse, ¿sí?, estar instruidas dentro de las labores domésticas. Y la primera representante y la más grande representante fue Sor Juana Inés de la Cruz, que da la libertad crítica y el método para el conocimiento. El conde Cabarrús, que es un francés que propuso la secularidad de la educación y quitar los bienes a la iglesia, así como Benito Juárez. Bien, chicos, damos inicio a nuestra segunda sesión. Les estaré anexando las distintas actividades y complementos para una mejor comprensión temática. Iniciamos.